bienvenidos a través de las plataformas streaming, Zoom y Facebook al programa Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y amigos, el día de hoy nos complace recibir en este ciclo académico a la doctora Ania Rodríguez Hernández, quien labora en el Instituto de Química de la UNAM. Ella nos presentará el tema La luz y la estructura de proteínas. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien participará al final en la sesión de preguntas. Les comento que en esta charla la doctora Ania nos viene a hablar sobre esta técnica de cristalografía de rayos X, una radiación que es invisible al ojo humano y con la que se pueden obtener estructuras tridimensionales de proteínas y ácidos nucleicos en su laboratorio, entre otros aspectos vinculados con este tema, y creo que será de mucho interés para los estudiantes de ciencias biológicas y de biomédicas. Enseguida quiero presentarles una breve semblanza curricular de la doctora Ania. Ella es originaria de Jojutla, Morelos, es ingeniero bioquímico en alimentos por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos, y doctora en química con la especialidad de bioquímica por la Universidad de California, Santa Bárbara, en Estados Unidos. Su trabajo doctoral se enfoca en el estudio de la función, estructura y diseño del sitio activo de enzimas riboproteicas, las cuales modifican ARN de transferencia. Ella ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Estatal de Portland, Oregon, también en Estados Unidos, así como en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en la Ciudad de México y en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, por sus siglas Langerio, en Irapuato, Guanajuato. Desde 2015, ella es técnico académico en el Laboratorio Nacional de Estructura de Biomacromoléculas, por sus siglas LANEM, del Instituto de Química de la UNAM. Y antes de cederle la voz y comenzar con esta conferencia, voy a pedirle al maestro Carlos Barajas que en nombre del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza, nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias por la amable presentación, maestra Guerrero. Buenos días a todos. Buenos días, Ania. A nombre del maestro Elmer Mendoza Valenzuela, presidente del Colegio de Sinaloa, de todos los que aquí colaboramos, te damos la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa. Así como a la amable audiencia que el día de hoy nos va a estar siguiendo durante los próximos 30 y pico de minutos. Ania, bienvenida, te cedo el uso de la voz. Adelante, te escuchamos todos. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, como ya lo dijeron ahorita en la introducción, mi nombre es Ania Rodríguez Hernández. El título de la plática es La luz y la estructura de proteínas y efectivamente se va a tratar principalmente de la técnica de cristalografía de rayos X, la cual es la que utilizamos en el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas en el Instituto de Química en la UNAM para determinar la estructura de proteínas. Y entonces, para ponernos en contexto a todos y estar claros de por qué la luz es tan importante para la estructura de proteínas, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Nosotros sabemos que tenemos una fuente de luz natural, la cual es el sol. El sol envía sus rayos solares a la superficie de la Tierra y algunos de estos rayos se reflejan de todos los diferentes objetos que están a nuestro alrededor y llegan a nuestros ojos. Nuestros ojos tienen la capacidad de captar esta luz y de convertirla en una señal nerviosa. La señal nerviosa viaja de nuestros ojos hacia nuestro cerebro a través del nervio óptico. Nuestro cerebro entonces se encarga de darnos a nosotros la sensación de visión y entonces podemos ver todas las cosas que están a nuestro alrededor. Ahora bien, si no hay luz del sol y es de noche, nosotros también sabemos que nuestra capacidad para ver se ve disminuida, de manera que si estamos en un cuarto completamente oscuro, no vamos a poder percibir nada.
Esto es porque no hay luz, porque no hay energía que sea captada por nuestros ojos, no hay información nerviosa que se envíe a nuestro cerebro y por lo tanto no podemos ver. Entonces, ¿qué es la luz? La luz la podemos describir como un conjunto de ondas, como la onda que estoy aquí dibujando en color azul. Estas ondas tienen distintas características, las cuales nosotros utilizamos para organizarlas, para estudiarlas y para utilizarlas. Dos de estas características son la longitud de la onda, que se refiere a la distancia entre dos picos de esta onda. Si nosotros partimos la onda exactamente a la mitad, vemos otra de sus características, la cual es la amplitud. La amplitud es la medida de la mitad de la onda hacia el pico máximo de ella. Cabe notar que en esta plática vamos a hablar mucho sobre la longitud de onda y un poquito al final de lo que es la amplitud. Las longitudes de onda que se encuentran en la luz proveniente del Sol varían de longitudes de onda muy cortas, que tienen como característica acarrear mucha energía, y longitudes de onda muy largas, las cuales tienen menor energía. Ahora bien, cabe aclarar que la luz que perciben nuestros ojos, también llamada luz visible o luz blanca, solo abarca una pequeña parte de todo el espectro electromagnético que existe. La luz visible solo va de los 380 a los 700 nanómetros en longitud de onda. Y aquí yo les pongo un ejemplo en donde la luz roja, que está más cercana a la del infrarrojo, tiene longitudes de onda más grandes que la luz violeta, la cual está más cercana a la luz ultravioleta. Y vemos que hay otros tipos de luces con longitudes de onda más cortas. Los rayos gamma son las que tienen la longitud de onda más corta y tienen por lo tanto muchísima energía, seguidos de los rayos X de la luz ultravioleta. Finalmente, la luz infrarrojo, las ondas de microondas y las ondas de radio tienen longitudes de onda más largas que la luz visible. Como se imaginarán, los rayos X son la luz que nosotros vamos a utilizar para poder estudiar las moléculas biológicas. ¿Por qué? Ustedes se han puesto a pensar por qué si la luz visible llega a 380 nanómetros, nosotros no podemos distinguir cosas de ese tamaño. La respuesta es por la resolución. La resolución es la capacidad que tienen nuestros ojos y los aparatos como los microscopios para permitir distinguir dos fuentes de luz adyacentes puntuales. En otras palabras, la resolución es el tamaño mínimo al cual podemos ver detalles de los objetos. Nuestros ojos únicamente nos permiten ver tamaños de un mínimo de entre 0.1 y 0.2 milímetros. Esa es la resolución máxima con la que alcanzamos a ver. Y yo les pongo aquí un ejemplo. Yo tomé esta fotografía de un animalito que se llama baboso. Este baboso tiene aquí su pancita y yo alcanzo a ver que tiene una línea de este lado y otra línea de este lado, lo que divide su pancita de los órganos que le permiten moverse. También alcanzo a ver que tiene dos antenitas y que tiene una entrada para su boca. Si yo me le quedo viendo fijamente a este baboso, lo que alcanzo a ver, dándole también zoom a la cámara, es más detalle de sus antenas y de su boca. Pero por más que yo me quede fijamente viendo el animalito, jamás voy a poder ver las células que componen el organismo y mucho menos las proteínas y todas las biomoléculas que están dentro de estas células. Por lo tanto, esta es una demostración de lo que es la resolución. La resolución de mis ojos no alcanza más allá de 0.1, 0.2 milímetros. Ahora, lo que nosotros queremos ver son moléculas muy pequeñas. Vamos a ponernos en contexto. Nosotros conocemos las dimensiones grandes como los kilómetros y los metros. Y también conocemos la sal común, la sal de mesa, que son cristales de cloruro de sodio.
Los cristales de cloruro de sodio miden en promedio entre 1 y 2 milímetros y los podemos ver a simple vista. Si nosotros partimos 1 milímetro en 1000 pedacitos, esas van a ser micras. Entonces, un cristal de sal de mesa mide 1000 micras. También conocemos estos organismos unicelulares llamados bacterias. En promedio, una bacteria puede medir entre 1 y 2 micras. Esto es 1000 veces menos que un cristal de cloruro de sodio. Ahora, en estos días nosotros conocemos ya lo que es un virus. Los virus se pueden medir en unidades de nanómetros. Si nosotros nuevamente tomamos una micra y la dividimos en 1000 piezas, una micra es equivalente a 1000 nanómetros. Un virus mide aproximadamente 0.1 nanómetros, lo que es 10 veces menos que una célula bacteriana y por lo tanto 10,000 veces menos que un cristal de sal común. Tanto los virus como las bacterias están hechos de proteínas. Aquí les pongo un ejemplo. Las proteínas varían en forma y en tamaño, pero en promedio podríamos decir que miden aproximadamente 5 nanómetros. Entonces, una proteína va a medir cerca de 400,000 veces menos que un cristal de sal común. Las proteínas están hechas de unidades llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas compuestas de carbonos, que aquí están en verde, oxígeno, que aquí está en rojo, y nitrógeno, que aquí está en azul. La distancia normal entre un enlace sencillo de carbono y carbono es de 1.54 angstroms. Un nanómetro equivale a 10 angstroms. Los angstroms no están dentro de las unidades del sistema internacional, pero las utilizamos debido a que es la unidad que más se le acerca a la distancia entre dos átomos. Por eso que esa es la unidad que utilizamos en cristalografía de rayos X, los angstroms. Ahora bien, todas estas cosas nosotros no las podemos ver a simple vista. Sin embargo, ya sabemos ahora que por la resolución, nuestros ojos no nos permiten ver a las bacterias. Y si ven, el tamaño de un virus es más pequeño que el límite inferior de la longitud de onda de la luz visible, que era de 380 nanómetros. En ese caso, no vamos a poder ver estas moléculas con luz visible. Las únicas que podríamos ver con luz visible son las células bacterianas, y esto lo podemos llevar a cabo utilizando instrumentos que incrementan la resolución. Ya conocemos los microscopios. Los microscopios son este tipo de instrumentos, y si hablamos de un microscopio óptico de luz blanca o luz visible, este tipo de equipos nos van a permitir incrementar la resolución entre 50 y 500 veces. Entonces vamos a poder llegar a ver detalles cercanos a ese límite inferior de la luz visible de 300 nanómetros. Pero si queremos ver las moléculas que son más pequeñas que ese límite, necesitamos utilizar otro tipo de luz. Ahora existen los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos no utilizan luz visible, utilizan rayos X. Y hay microscopios electrónicos tan poderosos que podemos ver detalles 2000 veces más de lo que es el tamaño natural. En este tipo de microscopios podemos llegar a ver moléculas de hasta 1 nanómetro, es decir, 10 angstroms. Ahora bien, aquí les presento una imagen en donde podemos ver la diferencia entre cómo se ven los organismos o las moléculas dependiendo del tipo de instrumento que utilizamos para observarlos. En este caso vemos cabello, que mide aproximadamente 100 micras, células de mamífero de 10 micras, y las bacterias, que miden 1 micra en un microscopio óptico utilizando luz blanca. Si nosotros observamos la misma bacteria de 1 micra ahora en un microscopio electrónico, vemos que la resolución es mucho más alta, vemos más detalle de estas bacterias. Y podemos utilizar este tipo de microscopios electrónicos para ver los virus. Y como ven aquí, únicamente vemos algunos de los detalles, son como unas pequeñas esferitas.
Sin embargo, si nosotros queremos llegar a la resolución atómica, que es la resolución que necesitamos para poder ver las proteínas y los aminoácidos que las componen, solo podemos utilizar 3 técnicas. Estas técnicas son la cristalografía de rayos X, la resonancia magnética nuclear y la crioelectromicroscopía, que también se puede nombrar como criotomografía dependiendo de lo que estamos observando y de la muestra. Entonces, por criotomografía, nosotros aquí vemos el virus SARS-CoV-2. Si ustedes ven y comparan esta imagen con esta imagen, podemos ver muchísimo más detalle con los datos de criotomografía electrónica. Lo mismo ocurre con proteínas que son tan pequeñitas que utilizan rayos X, resonancia o criomicroscopía, podemos ver el detalle atómico y por lo tanto también podemos ver los compuestos que las forman. Pero ¿por qué nosotros estamos interesados en ver moléculas biológicas? ¿Por qué queremos ver estas cosas tan pequeñas que parece que no nos afectan? En realidad nos afectan mucho y nos interesa verlas porque en primera queremos ver cómo están plegadas, cuál es su estructura tridimensional. La estructura tridimensional también nos va a decir cómo funcionan, el mecanismo, qué es lo que hacen, cambian de forma cuando interactúan con otras moléculas, por eso nos interesa verlas. Por ejemplo, en esta imagen vemos 3 tipos de molécula. En la primera está una cadena doble de ADN. Esta cadena doble está intercalada por un compuesto anticancerígeno. Este compuesto se intercala en el ADN y entonces impide que las enzimas que tienen que hacer copias de este ADN puedan funcionar adecuadamente, de manera que el cáncer no pueda llevar a cabo una metástasis y las células mueran. En este otro caso tenemos una enzima. Esta es una metiltransferasa de ARN. La actividad de esta enzima hace que las bacterias sean resistentes a antibióticos. Lo que nosotros queremos impedir es que sea activa, por lo tanto, diseñamos un inhibidor de su actividad utilizando la estructura tridimensional. Cuando ponemos este inhibidor, la enzima se inactiva y las bacterias vuelven a ser sensibles a los antibióticos que utilizamos. En ocasiones nosotros no podemos obtener las estructuras de manera experimental. Aquí vemos un disco doble de una membrana lipídica. Esta membrana fue diseñada en un programa de computadora, pero lo que queremos hacer en este caso es ver cómo las proteínas que sí se obtuvieron de manera experimental interactúan con esta doble membrana. Entonces queremos saber algo de la información estructural. Ahora bien, nosotros en el Laboratorio Nacional trabajamos principalmente con proteínas, pero no únicamente con proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos, aquí representadas en bolitas. En realidad, los aminoácidos son todos estos. En este ejemplo les estoy poniendo 14 bolitas que representan aquí 14 aminoácidos. Estos aminoácidos, al plegarse, van a formar una proteína. Y la longitud de la cadena de aminoácidos y la secuencia de aminoácidos va a definir la forma y la función que tienen las proteínas. Por ejemplo, esta es una enzima, la cual es conocida como aminacil-tRNA sintetasa. Esta enzima tiene la capacidad de reconocer un RNA de transferencia y unir a él un aminoácido, lo cual forma un aminoacil-tRNA, y este es el sustrato que utilizan los ribosomas para formar todas las proteínas dentro de las células de cualquier tipo. Ahora bien, también las proteínas son moléculas biológicas extremadamente importantes para todos los organismos porque llevan a cabo todas las funciones dentro de las células. Existen proteínas estructurales, enzimas, hormonas, proteínas de transporte, proteínas que sirven para almacenar información. Hay proteínas que son toxinas y hay proteínas que funcionan como receptores en las células. Aquí les presento otro ejemplo de una proteína, la cual es una hormona. Se llama somatotropina y es la hormona de crecimiento.
tenemos estas tres representaciones. Esta proteína la estructura de esta proteína fue determinada por cristalografía de rayos X y les permitió a los científicos ver que está compuesta por 4 alfa-hélices, las cuales son importantísimas para que el receptor de esta hormona que se encuentra en las células del hígado pueda reconocerla y pueda, por lo tanto, producir otra hormona que es parecida a la insulina, y entonces nuestro organismo pueda empezar a crecer. Ahora bien, a lo que vinimos, la cristalografía de rayos X. Como lo dice su nombre, para poder llevar a cabo esta técnica, nosotros necesitamos 2 cosas, cristales y rayos X. A pesar de que los rayos X se encuentran dentro de la luz solar, no están en cantidades altas y no se pueden captar. Por lo tanto, para poder utilizar rayos X los tenemos que producir. Los rayos X tienen una longitud de onda de entre 0.01 y 10 nanómetros y se producen a nivel mundial en unos equipos llamados sincrotrón. Los sincrotrones son edificios de varios kilómetros de largo cuando son lineales, o de varios metros de diámetro cuando son circulares. Este que está aquí en esta foto es el sincrotrón de Grenoble en Francia. Lo que ocurre en este tipo de equipos es que electrones son acelerados a través de tuberías para llegar a un círculo en donde cambian de dirección. Al cambiar la dirección de los electrones emiten energía en forma de rayos X. En la parte interior de estos edificios nosotros podemos ver las tuberías en donde viaja toda esta energía. Este es el sincrotrón de Canadá. Y entonces la parte interna tiene un anillo. Este anillo mantiene la energía y en el momento que se requiere esa energía para que se lleven a cabo los experimentos, sale al anillo externo y entonces se lleva a los diferentes laboratorios en donde los científicos pueden utilizar los rayos X para hacer los experimentos que necesitan. La longitud de onda generada para cristalografía en este tipo de instrumentos es de aproximadamente 0.99 angstroms. Y aquí hay otra imagen de cómo se ven por dentro. Este es el sincrotrón de Hsinchu, Taiwán. Cabe notar que en los sincrotrones no nada más se utilizan la energía para hacer cristalografía de rayos X y hay científicos de todo tipo que utilizan esta energía para hacer sus experimentos. En el ANEM, nosotros en el Instituto de Química tenemos un generador de rayos X en casa. Este es el generador que tenemos, es de la marca Rigaku y en la parte central, aquí en este cubito, se encuentra el generador de rayos X, el cual consta de un ánodo de metal, que es cobre. El ánodo rota a una velocidad muy alta y tiene un cátodo. El cátodo es de tungsteno, es como el alambrito de los focos de nuestras casas. El cátodo de tungsteno se enciende y lanza electrones hacia el ánodo de cobre que está girando rápidamente aquí. Eso hace que se forme la energía de los rayos X y que pueda viajar en esta tubería que vemos de este lado y de este lado. Y entonces nosotros utilizamos esta parte de acá y los rayos X van a ser difractados por la muestra que se encuentra en el centro y van a ser detectados por nuestro detector Pilatus. En este caso, la longitud de onda que se genera es característica del metal que se utiliza en el ánodo y es de 1.54 angstroms. También, como les decía, necesitamos obtener cristales de las muestras que queremos observar en tercera dimensión. Estas son las proteínas. En el ANEM tenemos un robot de cristalización, que es este. Espero que se vea el video. El equipo es de la marca Art Robbins y tiene una cabeza de 96 puntas, con las cuales se ponen 96 diferentes condiciones al mismo tiempo para poder cristalizar las muestras de proteína. Las muestras se ponen en platitos de cristalización como este y el equipo tiene una punta que se llama nano. Este nano pone la muestra de proteína en el plato a una velocidad muy rápida y en cuestión de minutos terminamos nuestro experimento de cristalización.
Al finalizar, lo que hacemos es cubrir el platito con un film totalmente transparente, el cual nos va a permitir ver nuestros cristales en los microscopios de luz blanca para determinar en qué condiciones tenemos cristales de proteína. Entonces, este equipo es muy benéfico para nosotros, ya que nos permite incrementar la posibilidad de obtener las estructuras tridimensionales de las proteínas que nos llevan al ANEM. Y entonces tenemos los cristales de proteína. ¿Por qué necesitamos tener cristales de las muestras? Son muy parecidos a los cristales de sal, pero son más pequeños y son mucho más frágiles. Si nosotros tuviéramos una sola proteína, sería imposible llevar a cabo la técnica de cristalografía de rayos X. Necesitamos el arreglo del cristal, ya que los cristales son la forma más ordenada en la que se pueden organizar las moléculas en el estado sólido. Esta organización nos va a permitir incrementar la señal de los rayos X que van a atravesar el cristal durante el experimento. Esta es nuevamente la hormona de crecimiento, la somatotropina. Y aquí vemos el arreglo de su cristal. Entonces hay somatotropinas arregladas de manera muy ordenada en todas las dimensiones, en todas las direcciones. Si le damos vuelta, vemos que están ordenadas también en el eje de las Y, en el eje de las X, en el eje de las Z. Entonces, las tres dimensiones están bastante ordenadas. Cuando pase el rayo de luz de rayos X, estos átomos que se encuentran en las somatotropinas ordenadas van a cambiar de dirección. Y ese cambio de dirección es el que nos va a permitir determinar la posición en la que se encuentran los átomos en este arreglo. Y lo vemos acá. Yo les decía, en el ANEM tenemos este generador de rayos X en el cual está un cátodo lanzando electrones al ánodo rotatorio. El ánodo rotatorio forma los rayos X que van a viajar a través del tubito que se llama colimador. El colimador está puesto de forma perpendicular hacia nuestra muestra que se encuentra en esta cabeza de goniómetro. Y van a ver, aquí está un zoom de ese cristal que está bañado en una solución crioprotectora que lo protege de congelarse. Si alcanzan a ver un humito que sale de este tubo, ese es vapor de nitrógeno líquido, el cual está a una temperatura de menos 173 grados centígrados, protegiendo a nuestra muestra de los rayos X que tienen mucha energía. Y entonces ven aquí un fierrito. Este fierrito va a captar todos los rayos X que no interactúen con nuestra muestra de cristal y que no cambien de dirección. Lo importante es que la luz cambie de dirección y se difracte en nuestro detector. El detector va a detectar, valga la redundancia, la luz que cambió de dirección y lo vamos a ver en una imagen de difracción en la computadora. Todos estos puntitos son la información que nos va a permitir determinar la estructura tridimensional de la proteína que se encuentra en el cristal. Pero para poder terminar el experimento necesitamos tomar cientos de fotos como esta. Entonces vamos a rotar el cristal cada 0.5 grados y vamos a tomar una foto. Y nuevamente 0.5 grados y vamos a tomar otra foto y así hasta llegar a 180 grados y podemos repetir este experimento varias veces hasta tener los datos suficientes para generar la estructura. Una vez que tenemos cientos de imágenes con miles de reflexiones cada una, las reflexiones, recuerden, son los puntitos, tenemos que procesar los datos y para esto tenemos softwares que nos permiten medir las intensidades de cada reflexión. Recuerden que la luz va a tener una longitud de onda. En este caso, en este experimento, la longitud de onda no va a cambiar, va a ser la de 1.54 angstroms, que es de nuestro equipo. Lo que sí va a cambiar es la amplitud, y la amplitud es muy importante porque eso nos va a permitir rastrear la posición en tercera dimensión de los átomos que hicieron que la luz cambiara de dirección. ¿Cómo? Bueno, cada intensidad en esta reflexión es equivalente al cuadrado de la amplitud. Y la amplitud es el factor de estructura, el cual podemos utilizar para determinar la densidad electrónica utilizando la transformada de Fourier inversa. Entonces, esta no es la transformada de Fourier, es la transformada de Fourier inversa.
La densidad electrónica va a estar dada por el espacio en donde se encuentra nuestra proteína y la sumatoria de cada una de las amplitudes de estas reflexiones y la forma de la onda. Esto va a estar dado para HKL, que son las posiciones de cada una de estas reflexiones, y XYZ, que son las posiciones de cada uno de los átomos en nuestro cristal. Esta representa la fase. La fase es el ángulo en el cual la onda chocó en la imagen y no lo podemos determinar en este experimento. Es necesario llevar a cabo otros experimentos para poder encontrar la fase, o si tenemos datos de estructuras anteriores, eso nos podría ayudar a determinar la fase. Una vez que hacemos todo esto, en la computadora vamos a ver la densidad electrónica, en dónde estaban todos esos átomos que cambiaron la dirección de nuestra luz. Y con la secuencia de aminoácidos de la proteína que cristalizamos, vamos a poder modelar esa proteína dentro de la densidad electrónica y por lo tanto obtener la estructura tridimensional de nuestra molécula. Y entonces, para terminar, las estructuras nos permiten llevar a cabo un estudio detallado de biomoléculas. Esta enzima es la aminoacilterreneasa sintetasa que hablábamos en un principio. Tenemos 3 diferentes estructuras en este pequeño video. En la primera, que se veía en Cyan, es la proteína sola. Después veíamos la proteína con el RNA de transferencia que está a un lado de ella, y alcanzamos a dar zoom en el sitio activo de la proteína, viendo cómo es que se acomodan los sustratos para que la enzima pueda llevar a cabo su catálisis. Este tipo de información es la que los científicos requieren para poder entender cómo funcionan las moléculas con las que trabajan. Y sin más, eso es todo. Quiero agradecerles a todos por su atención, por estar acá, al Instituto de Química, que es en donde estamos, a la Coordinación de la Investigación Científica por el apoyo que obtenemos de ellos para poder hacer este tipo de experimentos, a CONACYT, que de igual manera siempre escribiendo los proyectos del Laboratorio Nacional nos apoyan año con año, al Colegio de Sinaloa, al maestro Juan Carlos Barajas por coordinar esto. Y les quiero decir que la doctora Adela Rodríguez Romero es la responsable del Laboratorio Nacional y les dejo sus datos, al igual que los míos. Muchas gracias. Gracias, Ania. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor, para poder...? Sí. Muy amable, gracias. Bien. Se han ido rapidísimo esos 30 y tantos minutos. Y además de que se han ido rápido, ha resultado sumamente amena e interesante tu charla. Estamos esperando e invitando a nuestra audiencia a que nos haga las preguntas que consideren necesarias a través del chat de la plataforma Zoom, o si nos están siguiendo a través del Facebook Live, también pueden hacer sus preguntas o comentarios a través de esos medios. Por el momento no ha aparecido aún alguna pregunta en el chat nuestro. Sí, adelante. Sí, yo les quisiera decir que si alguno de ustedes está interesado en hacer o utilizar este tipo de técnica, no duden en contactar a la doctora o a mí. Nosotros ayudamos a varios laboratorios en todo el país para que puedan hacer los estudios estructurales de sus proteínas y estamos muy abiertos a cualquier proyecto con el que quieran trabajar. Sí, una de las intenciones de este tipo de actividades es precisamente que haya difusión y divulgación y coordinación con otros institutos y especialmente con los jóvenes estudiantes de nuestro estado, motivarlos a que se interesen a buscar caminos diferentes y contactos diferentes a lo que se acostumbra día al día. Mientras diga alguna pregunta, yo quisiera preguntarte, Ania, sí. ¿Cuántos generadores de rayos X hay en el país? Como el de casa, yo conozco únicamente 3.
el que está ahí en el Instituto de Química, hay uno en Irapuato y tengo entendido que en Sonora hay otro. Entonces sería la UNAM, Sinvestab, Y supongo que alguna universidad. la Unison tal vez sería. Muy bien. Esos son los 3 que conozco, ninguno tipo sincrotrón. Los sincrotrones son muy costosos de mantener. Y además, bueno, las primeras imágenes que nos muestras de lo grande que son algunas estructuras para poder producir los rayos, esos rayos X se envasan o cómo se transportan. Tienen que estar circulando todo el tiempo y no se generan todo el día. Tienen periodos de generación de los rayos X, los circulan y los liberan. Y obviamente tienen que enfriar, tienen un sistema de enfriamiento para que no se sobrecalienten las tuberías. Entonces eso también es parte del costo, el uso de nitrógeno líquido para estar enfriando los equipos. Pero están circulando y hay momentos en los que dejan de generar la luz. Muy bien. María Fernanda hace un comentario, dice, muy buena presentación a través de Zoom. Anímense, muchachos. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Sabemos que es jueves y que a lo mejor el lunes no van a tener clases, pero... Gracias. Areli Martínez, perdón, Areli, muchas gracias a la doctora Ania por su presentación, también te felicito. Gracias, Areli. Debo hacer mención que gran parte de nuestra audiencia son estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y gran mayoría de ellos de la unidad regional que está de la licenciatura en Ciencias Biomédicas en Mazatlán. Les agradecemos desde luego su participación. También ya dijo terapia física y rehabilitación, unidad Mazatlán, ya también levantaron la mano, pero estamos esperando sus preguntas, jóvenes. No se duerman, que apenas está empezando el jueves. ¿Nos podría hablar más sobre el problema de fases? Pregunta Areli. Sí, el problema de las fases es determinar el ángulo en el cual golpea la onda al detector. En el detector lo único que podemos ver son las intensidades de esas ondas. Entonces, para poder determinarlas necesitamos saber la posición de un átomo al menos o de varios átomos dentro de la estructura. Esto es tener información previa. Lo que se llega a realizar es cambiar, yo les decía, la proteína tiene oxígeno, tiene carbono, oxígeno y nitrógeno, pero también tiene azufre. Este azufre se cambia por selenio y el selenio da una señal anómala en los patrones de difracción. Una vez que esa señal anómala se encuentra en el patrón de difracción, se puede rastrear la posición de los aminoácidos que tienen en lugar de azufre, selenio, y entonces podemos definir ciertos puntos dentro de la estructura. Esto nos permite a nosotros determinar las fases de manera experimental. Cuando no podemos hacer este experimento, si existe información estructural de una proteína homóloga previa, esta estructura se puede utilizar para determinar las fases, porque ya en ese caso conocemos la posición de más átomos dentro de la estructura de la proteína. Bien, nos llega otra pregunta a través de Zoom. Ricardo pregunta, ¿la persona que opera el microscopio de rayos X debe utilizar una ropa especial? ¿Qué velocidad alcanzan los rayos X en estos microscopios? La persona que opera el microscopio de rayos X no requiere de una ropa especial. El cuarto está sellado y los rayos X dentro del microscopio están siendo reflejados, en lugar de que sean por espejos, ahí es metal. Entonces, no salen los rayos X del microscopio. De hecho, la persona que opera el instrumento nunca va a observar el microscopio con sus ojos directamente. Esos microscopios tienen detectores que lo que hacen, al igual que el detector que nosotros utilizamos, es tomar la señal de los rayos X y transferirla de manera electrónica a las computadoras. Y entonces la persona que está haciendo ese experimento va a ver la imagen en la computadora y no va a ser expuesto directamente a los rayos X. La velocidad que alcanzan los rayos son la velocidad de la luz.
Por eso me parece sumamente importante, jóvenes, amable audiencia del día de hoy, que consideren el comentario de la invitación de Ania, en el sentido de poder servir ellos de enlace para hacer algún tipo de estudio que ustedes ocupen o necesiten, porque si aparentemente hay 3 generadores en el país, ¿cuántos microscopios de este tipo existen? Sería el mismo número. No tenemos. Desafortunadamente en México no tenemos microscopios que alcancen la resolución atómica. Sí hay equipos que permiten ver cierta resolución, que son microscopios de escaneo, microscopios electrónicos de barrido, microscopios electrónicos de, ¿cómo se llama? Transferencia, creo que se llama. Son resoluciones más bajas. De eso sí hay en México. La UNAM tiene un par, pero no tenemos ningún criomicroscopio en México. Bien, se nos cortó unos 4 segundos la señal tuya al final de tu comentario, pero decías que no tenemos más que uno solo. No tenemos criomicroscopios, no hay en México. Ok, ya aclaramos entonces. Pues jóvenes, si no hay más preguntas, pues no se mueve el chat. Sigo, están enviando muchos saludos, lo sabemos. Pues no me restaría más que agradecer de nueva cuenta a Ania y a nuestra amable audiencia su presencia el día de hoy. Ania, ojalá podamos tenerte en fechas futuras por acá en el estado de forma física, esperando que esto se arregle dentro de un par de años, a lo mejor. Ojalá. Ojalá. Y ha sido un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la vista entonces. Hasta luego.